Este es un vídeo de emergencia, que seguramente muchos no estaríais esperando. Originalmente, el vídeo de hoy iba a tratar sobre los incels, como algunos me habíais pedido. Sin embargo, he decidido aplazar ese tema debido a una noticia que ha aparecido esta semana en todos los medios de comunicación, enlazando el porno, como es costumbre ya, con la violencia. Y de algún modo, puesto que este es un tema en el que me encuentro emocionalmente implicada, siento que es mi deber realizar una investigación al respecto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, a pesar de haber sido promovida por el feminismo, la fuente de esta noticia es muy poco fiable, y poco más que un panfleto ideológico. Los autores no son científicos, sino filósofos y pedagogos, dos de las especialidades en que más abundan los vendehumos y los infiltrados. El estudio, a pesar de lo que los medios han hecho parecer, no contiene ningún experimento sobre el que apoyar sus conclusiones, sino que es página tras página de especulaciones gratuitas, apoyándose en la verdad asumida de la existencia del patriarcado y contradiciendo los resultados de los verdaderos científicos. Y si bien una versión posterior del estudio incluye una encuesta autorreportada, que es la metodología menos fiable para comprobar una hipótesis, el cuerpo del artículo ya había sido escrito con anterioridad, y la propia encuesta no contenía pregunta alguna que apoyase su posición. Es decir, el estudio no deriva sus conclusiones de la investigación, sino que utiliza esta como excusa para justificar unas ideas a las que ya había llegado antes. No es la primera vez que el feminismo abolicionista recurre al falseamiento de datos y a las conductas poco éticas para justificar su demonización del porno. Podemos ver con cierta regularidad en todos los canales, la emisión de reportajes muy cuestionables con este propósito. Por ejemplo, el argumento favorito de Elisa Beni es el de que el tipo de porno más visto en Internet son los vídeos de violaciones, un dato muy poco realista si se tiene en cuenta que las principales páginas porno tienen mecanismos automatizados para filtrar esa clase de contenidos. Pero esta afirmación queda completamente desmontada cuando se atiende a su origen, como ya hizo experto en igualdad en uno de sus vídeos. Otro tema en el que se suele mentir mucho es en el porno. Tiene que calar la idea de que vivimos en una cultura de la violación y que desde pequeño a los hombres se nos educa para violar. Y es lo que han tratado de probar en el programa Equipo de Investigación de La Sexta. Según dicen, han comprobado que el vídeo porno más visto en las redes, con 225 millones de visitas, es una brutal violación a una mujer por parte de 4 hombres. Seguro que la mayoría os sorprende, ya que siempre se ha dicho que el vídeo más visto es el de Kim Kardashian. Pero efectivamente, el vídeo al que se refieren tiene más visitas, 225 millones frente a los 200 millones del culo de la Kardashian. Digo culo porque ya a estas alturas sé que el vídeo me lo van a desmonetizar, así que, ¿qué más da? Lo que no te cuentan es que para empezar ni siquiera es un vídeo porno, sino un fragmento de una película francesa dirigida por una mujer precisamente para concienciar contra las violaciones. ¿Y por qué tiene tantas visitas, os estaréis preguntando? Pues francamente no lo sé. Lo que sí os digo es que no parece que la gente que haya visto la escena haya quedado muy satisfecha, ya que tiene una cantidad de likes bajísima para el número de visitas. Lo único que se me ocurre es que mucha gente en Francia la haya buscado por el morbo de ver desnuda a la protagonista, ya que allí es una actriz famosa. De hecho, en el título del vídeo no se menciona que sea una violación, sino solo aparece el nombre de la actriz, con lo cual es muy posible que la mayoría de los que la han visto ni siquiera sabían de qué iba la peli. Sin embargo, la creencia de que el porno violento es alguna clase de herramienta de los hombres para disfrutar viendo cómo se abusa de una mujer queda completamente refutada por los datos demográficos de sus espectadores. Los consumidores principales de este tipo de pornografía son las mujeres, no los hombres. Esto es cierto a lo largo de todas las categorías que podrían considerarse extremas, y los estudios que se han realizado al respecto demuestran que la dominación masculina es una fantasía desproporcionadamente femenina. No puede decirse, a la luz de los datos, que el porno sea una industria misógina, ni racista, ni violenta, o que sea abusiva con las mujeres implicadas. En primer lugar, un análisis de la violencia en las películas pornográficas señala que la violencia es más frecuentemente utilizada cuando son dirigidas por una mujer, lo que descarta que esta sea una expresión de la masculinidad tóxica. En segundo lugar, cuando consultamos la base de datos de actores y actrices porno, podemos observar que, al contrario de lo que los activistas afirman comúnmente, el cuerpo de una actriz porno promedio es perfectamente normal, con una altura y un peso saludables. También la distribución racial de las actrices coincide con la de la población en general, lo que significa que el porno no promueve una imagen corporal poco realista, sino que, generalmente, es una representación fiel de la normalidad. Es decir, que los estereotipos son solamente eso, estereotipos. Finalmente, existen algunos estudios sobre la prevalencia de los actos violentos en el porno, y aquí es interesante consultar los artículos escritos por las propias feministas, para tener una idea de dónde sale esa afirmación de que la mayoría del porno es violento. Y cuando lo hacemos, podemos comprobar que las cifras están hinchadas a través de la inclusión de ciertos elementos, que la mayoría de las personas no considerarían actos de agresión, como los atragantamientos, los cachetes en el culo, y otras prácticas similares, que componen la mayoría de esa violencia. El propio estudio cita otras cifras mucho más bajas, que situarían el porno violento en una extrema minoría.
Además, en contraposición a la narrativa de que la pornografía es abusiva con las actrices, o que estas son personas con traumas personales, los estudios han encontrado que, comparadas con la mujer promedio, ellas tienen una mejor autoestima, mayor salud emocional y social, y una satisfacción sexual mayor, lo que explicaría su vocación por el trabajo sexual. El mismo estudio, por otra parte, refuta la idea de que las actrices tengan problemas psicológicos. En resumen, podemos decir que la pornografía no tiene nada de patriarcal ni de tóxica. La relación estadística es la inversa. Cuanto mayor es la disponibilidad de material pornográfico, mayor es la igualdad entre los sexos. Al final, resulta que las sociedades más tolerantes con la sexualidad de las personas son las más igualitarias. Sorpresa para nadie. De hecho, lejos de ser sexistas, los consumidores habituales de porno tienen conductas más igualitarias que quienes no lo consumen, y además, otros estudios indican que tienen una mejor salud emocional con respecto a ellos mismos y a las personas de su entorno, y que la exposición a la pornografía no afecta a los sentimientos de amor hacia sus parejas. Al contrario. La literatura científica indica que los efectos negativos de la pornografía, que han encontrado algunas encuestas autorreportadas, no se correlacionan con el uso de pornografía, sino con la religiosidad de los encuestados y su propia visión del porno. Esta conclusión se ve reforzada por numerosos experimentos, que apuntan a que las emociones negativas de ciertas personas hacia el porno no proceden de las características de este, sino del estigma. Esto es, quienes afirman haber sido perjudicados por el consumo de porno, arrojan resultados neurológicos completamente normales, pero se perciben a sí mismos como anormales por haber sido expuestos a retóricas antipornografía. Y esto me lleva a la segunda parte de mi vídeo, el papel de las emociones y las experiencias personales. Creo que esta es una explicación complementaria a las dinámicas sobre el control de la sexualidad y la competición intrasexual de la que había hablado en vídeos anteriores. Desde luego que el deseo de decirle a los demás cómo deben vivir su sexualidad tiene mucho que ver, pero el miedo también juega un papel a la hora de convencer a las personas, y eso es algo que no podemos ignorar. No, y también se ve, o sea, ¿cómo te digo? O sea, se ve, o sea, ya a nivel de lo que nosotras vivimos día a día, se ve la influencia de este porno machista. ¿En qué y sentido? de cómo, pues yo me he encontrado con gente que de repente, yo qué sé, te coge del cuello que parece que te va a matar ahí, ¿sabes? En plan, o te empieza a pegar azotes que dices, o sea, es total de un... Como de un, que le gusta verte claro, sufrir, sí. a lo mejor, o que le gusta ver como... Sí, sí, en plan... O ¿Pero sea, os habéis encontrado con sí. parejas que han buscado eso? ¿O con un rollo de una noche que ha Sí. buscado eso? Es que para mí yo es casi más todos, la en mayoría. verdad. Sí. Casi todos, en plan, que es como que lo que te tiene que gustar, ¿sabes? ¿Y tú crees que es una influencia de lo que han visto en el porno? Sí. En parte sí, en verdad. ¿Y qué hacéis en esos casos? ¿Qué hacemos? Es que en ese momento yo callarme, no sé. O sea, no sé, pues sentirme en plan, no sé, como un objeto, sí. Como... Yo, personalmente, entiendo estos miedos. Es innegable que existe una cierta ósmosis cultural entre el porno y la sociedad. El hecho de que la depilación íntima se haya popularizado entre las mujeres occidentales, por ejemplo, solo puede vincularse a su exposición a la pornografía. También es evidente que las prácticas sexuales que se consideran normales, son determinadas culturalmente. Por ejemplo, en la época romana, las felaciones eran concebidas como un acto extremadamente degradante para las mujeres, a pesar de que hoy esté completamente normalizado. Por eso, comprendo perfectamente el temor a que se normalicen las conductas equivocadas. De hecho, en los últimos años, han pasado a ser consideradas normales prácticas como el sexo anal, tirar del pelo, o los cachetes en el culo, que son relativamente seguras, pero que anteriormente se veían como prácticas sexuales extremas. Y por eso, me aterroriza la idea de que se normalicen otras conductas no tan seguras. Especialmente, aquellas que tienen que ver con los golpes o con el estrangulamiento. Después de todo, este tipo de conductas se toman muy en serio en contextos no sexuales, por el daño que pueden llegar a provocar, y en el sexo no debería ser diferente. Así que entiendo lo traumáticas que pueden ser algunas de las experiencias personales de las chicas del vídeo, sobre todo cuando esos actos se llevan a cabo sin haberles preguntado, y se asume, como ellas decían, que debe de gustarles. Entiendo también que pueda parecer que esas prácticas están muy extendidas, y eso da miedo. Es evidente que esos chicos están emulando actitudes que han visto en las películas porno, y por eso, me tomo muy en serio la posibilidad de que el porno violento provoque ese tipo de conductas. No obstante, si consultamos los estudios científicos, los datos señalan que cuanto mayor es la disponibilidad de la pornografía, más disminuye el número de crímenes sexuales una vez se han tenido en cuenta todas las variables. De hecho, cuando se estudian específicamente los efectos del porno violento, la conclusión es la misma.
Pero si los efectos de la pornografía son exactamente los contrarios a lo que afirma la teoría feminista, necesitaremos recurrir a la perspectiva histórica para comprender las causas de esta falsa atribución, y el origen del error parece estar en una correlación espuria. El número de casos de violación sí que creció después de la década de los 60, cuando la teoría feminista estaba empezando su expansión, y cuando también el porno estaba haciendo lo mismo. Esta coincidencia en el tiempo sería lo que habría hecho que las feministas hubiesen identificado una cosa como causa de la otra. Así, el hecho de que el mayor pico en la tasa de violaciones hubiese coincidido con el crecimiento del porno, dotaría de validez a la hipótesis de que ver porno genera comportamientos violentos. El problema está en que no fue el porno quien provocó ese aumento en la tasa de violaciones, sino la revolución sexual. Las causas de este incremento en la criminalidad ya las habíamos visto en un vídeo anterior, y los mismos principios se aplican aquí. La teoría es, por tanto, errónea. El porno violento no causa las violaciones. La variable oculta son los efectos secundarios de la liberación sexual, y el único motivo por el que sigue perpetuándose este mito, es porque las feministas dejaron escritas sus teorías antes de que pudiesen ser refutadas, y aún hoy en día hay nuevas discípulas leyéndolas, sin saber que tales explicaciones ya han sido desmentidas. Los estudios realizados desde entonces, especialmente los que se han centrado en los efectos del porno violento sobre los adolescentes, que es el punto central de la teoría feminista, señalan que la relación se da precisamente en el sentido contrario. Las personas normales no se ven afectadas por el uso del porno, sino que quienes emulan las conductas extremas que han visto en Internet, son personas que ya estaban predispuestas a la violencia sexual de antemano, y cuyas características personales los atrajeron a ese tipo de porno en primer lugar. Sí, ciertas personas cometen actos de violencia sexual que han visto en el porno sado, pero esto no significa que esas películas sean la causa de su comportamiento. En última instancia, la teoría feminista está confundiendo necesidad y suficiencia. Es decir, esas personas ya eran sádicas de antemano, y las personas sádicas cometen actos de sadismo de cualquier manera que sepan. En cuanto a los hábitos de los delincuentes sexuales en general, no se encuentra ninguna correlación con el visionado de porno. Este estudio, por ejemplo, encuentra que criminales y no criminales consumen pornografía con igual frecuencia. Este otro, además, señala similaridades en el contenido y en la edad de iniciación. Por otra parte, este refuta la hipótesis de la tolerancia adquirida, es decir, que los usuarios de porno requieran una progresiva radicalización de los contenidos que consumen para poder seguir excitándose de igual manera. Estas mismas dinámicas se pueden ver en los niños, una de las grandes preocupaciones del panfleto sobre el que trata este video. Estudios acerca de la disponibilidad del porno en los niños indica, de nuevo, que los crímenes sexuales se reducen, y no aumentan, con la exposición al porno, y esta interacción podría ser parcialmente explicada por el efecto catártico de la pornografía, con la que las personas pueden descargar sus frustraciones sin hacer daño a los demás. Otros estudios coinciden en esto, señalando el caso de países en los que la legalización de la pornografía infantil, o al menos de vídeos que tratan de imitarla, habría contribuido a la reducción de los casos reales de pederastia. Y todo esto lleva a una conclusión inequívoca. El porno es bueno. Es bueno para la sociedad, para quienes lo ven, y para quienes lo hacen. Los estudios que dicen lo contrario están, o bien sesgados ideológicamente, realizando afirmaciones que sus propios datos no apoyan, o bien dilatando la definición de la violencia hasta niveles absurdos. El problema está en que los activistas no se paran a analizar esos datos detenidamente, y en su lugar los repiten descontextualizados, ayudando a perpetuar falsedades, como la que veíamos en el vídeo de experto en igualdad. Desgraciadamente, las emociones y las experiencias personales existen, y a veces pueden ser muy dolorosas, pero por eso es importante no perder la cabeza, y analizar las cosas objetivamente. Y ese análisis objetivo dice, precisamente, que el porno no es machista.